Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Podcast Aleatorios, el espacio donde exploraremos las maravillas de la literatura y sus subgéneros. Hoy nos convertiremos en un rincón de YouTube dedicado a la pasión por las palabras y las historias que nos transforman. En un mundo saturado de contenido digital, a menudo se pasa por alto la riqueza de la literatura y su capacidad para conectarnos con emociones, ideas y experiencias únicas. Pero aquí, en este rincón literario, por hoy, nos sumergiremos en el fascinante universo de los libros, desde las épicas epopeyas hasta los íntimos poemas líricos, desde los misteriosos cuentos hasta las cautivadoras novelas de ciencia ficción. Acompáñenme en este viaje a través de las páginas donde desentrañaremos los secretos de los géneros literarios, exploraremos las obras maestras de autores clásicos y contemporáneos y descubriremos cómo la literatura puede iluminar nuestras vidas de maneras sorprendentes. Así que, si eres un amante de las letras, un curioso explorador de historias o simplemente alguien que busca un refugio en el mundo de las palabras, este es tu podcast. Bienvenidos a este nuevo podcast donde la literatura cobra vida. Bien, los géneros literarios tradicionales sería como la primera clasificación que se estableció para los textos. Surgió en la antigua Grecia de la mano del prestigioso filósofo Aristóteles. Este distinguió tres niveles de clasificación para los géneros literarios: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Con el paso del tiempo, algunos autores también influyeron al género didáctico como el cuarto nivel de clasificación, del que vamos a hablar más adelante. Entonces, definamos qué es el género narrativo. El género narrativo es aquel que se caracteriza porque el autor presenta hechos legendarios, haciéndolos pasar por verdaderos o basándose en la verdad. Como su propio nombre indica, su forma de expresión es la narración, aunque también podría contener descripción e incluso algo de diálogo. También podría ocurrir que la narrativa no fuese escrita, sino que en ocasiones se transmita oralmente, como pasaba antiguamente con nuestros aborígenes, etc. El género narrativo ha tenido una amplia gama de grandes exponentes a lo largo de la historia de la literatura. Aquí te menciono algunos de ellos junto con algunas de sus obras más destacadas. Posiblemente más adelante te los vuelva a mencionar porque son autores que no se dedicaron a solamente un género literario o a un solo subgénero. Entonces, en el género narrativo tenemos a William Shakespeare con Romeo y Julieta, una de las historias de amor más conocidas de la literatura. También Hamlet, una tragedia que explora temas de venganza y locura. Tenemos a Jane Austen con su trabajo de Orgullo y Prejuicio, una novela que critica la sociedad y las normas sociales de la época, además de ser una historia de amor. Como no, tenemos al conocidísimo Charles Dickens con sus cuentos de Navidad, una obra clásica navideña que critica la avaricia y celebra el espíritu navideño. También tenemos Grandes Esperanzas, una novela que examina temas de clase social y redención. Tenemos a Leo Tolstoy con su trabajo Guerra y Paz, una épica novela histórica que aborda la vida de personajes aristocráticos durante la invasión de Napoleón en Rusia. También tenemos su trabajo como Ana Karenina, una obra que explora las complejidades del amor y la sociedad rusa del siglo XIX. Tenemos a Fyodor Dostoyevsky con su novela Crimen y Castigo, una novela que profundiza en la psicología del crimen y la moralidad. También un trabajo de Fyodor es Los hermanos Karamazov, una exploración de temas filosóficos y morales a través de las vidas de tres hermanos. Tenemos también al señor Carlos Luis Fallas. Su novela más conocida es Mamita Yunay, publicada en 1940. La obra se desarrolla en una plantación bananera en la región caribeña de Costa Rica y aborda temas relacionados con la explotación laboral y las condiciones de vida de los trabajadores de las plantaciones. No podemos dejar de mencionar a George Orwell con 1984, una distopia que reflexiona sobre la vigilancia y el control del Estado.
También tenemos Rebelión de la Granja, una sátira política que critica el totalitarismo, 2 novelas súper recomendadas. Tenemos a Herman Melville con su reconocidísimo trabajo Moby Dick, una novela épica que narra la obsesión de un capitán por cazar una ballena blanca. Tenemos Mark Twain, que escribió Las aventuras de Tom Sawyer, una obra clásica que relata las travesuras de un niño en el Mississippi. Acá en Costa Rica tenemos una que se llama Marco Ramírez, que es algo similar. Tenemos Las aventuras de Huckleberry Finn, donde el protagonista navega por el río Mississippi con un esclavo fugitivo. También tenemos a la famosísima J.K. Rowling con Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la famosa serie que sigue las aventuras de un joven mago. Bien, ahora definamos lo que es el género lírico. El género lírico era el género por el cual el autor transmitía sus sentimientos, emociones o sensaciones por un objeto o una persona que le servía de inspiración. Para ello utilizaban al poema como el elemento de referencia para expresar estos sentimientos. Un poema que puede encontrarse tanto en versos como en prosa poética. La poesía escrita en verso trata temas diversos apelando a las emociones e irracionalidad, como Eau de Resistance de Ana Merino Miralles. Aparte de Ana Merino, pues otros grandes exponentes del género lírico y algunas de sus obras más destacadas podríamos decir que tenemos a William Wordsworth con las baladas líricas. Wordsworth fue uno de los principales poetas del movimiento romántico inglés. Y este libro de poemas es una colección seminal del género lírico que explora las relaciones entre la naturaleza y el yo. Tenemos a Emily Dickinson con su obra Poemas Seleccionados. Dickinson es conocida por su poesía introspectiva y sus temas de la vida, la muerte y la soledad. Muchos de sus poemas son breves y altamente emotivos. Tenemos al conocido Pablo Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esta colección de poemas es una de las más conocidas de Neruda y explora el amor y la pasión de manera intensa y apasionada. Tenemos a Walt Whitman, Hojas de hierba, donde Whitman es conocido por su poesía expansiva y celebratoria a la humanidad y la naturaleza. Canto a mí mismo es uno de sus poemas más destacados, un libro que me regalaron y es realmente muy muy bonito. Tenemos a Federico García Lorca con Romancero Gitano. Esta colección de poemas de Lorca está influenciada por la cultura gitana y explora temas de pasión, muerte y tragedia. Tenemos a Silvia Plath con su trabajo Ariel. Plath es conocida por su poesía confesional y profundamente emotiva. Lady Lazarus y Daddy son poemas destacados de esta colección. Rumi, el diván de Shams de Tabriz Rumi, fue un poeta místico persa cuyos poemas exploran la espiritualidad y el amor divino. Sus poemas han sido ampliamente traducidos y apreciados en todo el mundo. Tenemos también a Octavio Paz, Piedra de Sol. Este poema épico de paz es una exploración lírica del tiempo, el amor y la identidad. Tenemos a Langston Hughes, El negro y yo. Hughes fue una figura central de la literatura del Renacimiento de Harlem y sus poemas exploran temas de identidad, raza y derechos civiles. También tenemos a W.B. Yeats con El cine salvaje de Colette. Yeats fue un poeta irlandés que exploró la mitología y la espiritualidad en su poesía. También tenemos El segundo advenimiento, que es uno de sus poemas más famosos. Ok, ahora vamos a hablar del género dramático. Vamos a definir qué es el género dramático. En el caso del género dramático, está fundamentalmente ligado al teatro. Corresponde a las representaciones teatrales. En estas se representaban algunos episodios o conflicto de las personas por medio del diálogo o de los actores que lo representaban. Aunque puede ser leída, el género dramático tiene como fin la representación llevada a cabo por unos personajes en un escenario para un público. Por tanto, el diálogo en este género es fundamental. Podemos destacar varias obras. Por ejemplo, tenemos a Anton Chekhov. Su obra destacada es conocida por su influencia de teatro realista y sus obras como La gaviota y El tío Vania se centran en la vida cotidiana, las relaciones humanas y las sutiles emociones. Tenemos a Henrik Ibsen
es considerado el padre del teatro realista moderno y escribió obras influyentes como Casa de Muñecas y Un enemigo del pueblo, que abordan cuestiones sociales y de género. Tenemos a Tennessee Williams. Él es conocido por su teatro estadounidense del siglo XX y escribió obras como Un tranvía llamado Deseo y El Zoo de Cristal, que exploran las tensiones familiares y las luchas emocionales. Tenemos a Molière, Jean-Baptiste Poquelin, que su obra destacada es El misántropo y El burgués. Es un destacado comediante y autor de obras satíricas, este señor Molière. Tenemos a Bertolt Brecht. Es conocido por su teatro épico y sus obras como Madre Coraje y sus hijos y la ópera de los 3 centavos, que buscan despertar la conciencia social y política en el público. Sófocles, no podría dejarse de mencionar, fue un antiguo dramaturgo griego y escribió tragedias clásicas como Edipo Rey y Antígona, que exploran temas como el destino y la responsabilidad moral. Tenemos a Christopher Marlowe. Marlowe fue un contemporáneo de Shakespeare y escribió Doctor Fausto, una obra trágica que examina la ambición humana y el pacto con el diablo. Y para terminar tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Su obra destacada fue Los empeños de una casa, que es una comedia. Ella fue una monja y escritora mexicana del siglo XVII. Los empeños de una casa es su obra más conocida y aborda temas de amor y engaño. Bien, del cuarto género del que hablábamos, que apareció tiempo después, es el género didáctico, y es el del que vamos a hablar ahora. Está ligado a una clasificación más moderna y no a la histórica, ¿verdad? Tendríamos al género didáctico, que su principal función es la enseñanza o la divulgación de ideas, las cuales son expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. El género didáctico se centra en la transmisión de conocimiento y enseñanza de manera informativa y educativa. Aunque no es tan reconocido como otros géneros literarios, existen varios escritores y obras famosas de este género. Por ejemplo, aquí le presento algunos. Platón, con su obra destacada La República, es una de las obras más influyentes de Platón, en la que aborda temas filosóficos, políticos y educativos, incluyendo su famosa alegoría de la caverna. Tenemos a Aristóteles con su obra destacada Ética a Nicoma. Es una de las principales obras de Aristóteles en la que explora temas de ética y moral, así como política, donde discute sobre la política y la organización de la sociedad. Séneca escribió una serie de ensayos sobre temas filosóficos y éticos, incluyendo cartas a Lucilio y también de la brevedad de la vida. Miguel de Cervantes, su obra Don Quijote de la Mancha, incorpora elementos didácticos y reflexiones sobre la literatura y la naturaleza humana. Sin embargo, pues todos sabemos que Don Quijote es una novela, pero es una novela con muchas características, ¿verdad? Como que tiene novelas dentro de la novela y también tiene elementos del género didáctico. Michael de Montaigne, su obra conocida como Los Ensayos, una colección de reflexiones personales sobre una amplia variedad de temas que se han convertido en un referente del ensayo literario. Tenemos a Jean-Jacques Rousseau, su obra destacada es Emilio, o de la educación. Es una obra clave en la filosofía de la educación en la que Rousseau presenta sus ideas sobre la educación infantil. Tenemos a John Locke, la obra llamada Ensayo sobre el entendimiento humano. Es una obra filosófica que influyó en la psicología y la teoría del conocimiento. Tenemos a John Dewey, su obra destacada es Democracia y Educación. Es un libro en el que Dewey aborda la relación entre la educación y la democracia y la importancia de la educación progresiva. Tenemos a Jean Piaget. Piaget es conocido por su trabajo en psicología del desarrollo y su influencia en la educación. Con su libro La psicología de la inteligencia destaca como su libro más influyente. Tenemos a Paulo Freire. Su obra destacada es Pedagogía del oprimido, que promueve un enfoque liberador de la educación y de la concienciación social. Llegado a este punto, ¿verdad? Cuando hemos hablado de estos 4 géneros, entonces, ¿dónde aparece la novela, el ensayo? ¿Qué pasa con el cuento? Como se puede ver, esta no es más que una clasificación general del mundo literario. De estos 4 ejes principales nacen los subgéneros literarios, en los cuales introduciremos en este momento. Veremos los subgéneros literarios. Vamos a ver cuáles son. Igual, pues les voy a dar ejemplos de algunos de ellos. Como les explicaba, es una clasificación posterior a medida que iban surgiendo nuevos géneros literarios
Entonces se procedió a establecer una nueva clasificación que se recibe el nombre de subgéneros literarios, ya que dependiendo de las características del manuscrito, esta estará encuadrada en un subgénero que nace de los tradicionales, los 4 anteriores que hablábamos anteriormente. Entonces los subgéneros literarios más importantes son, se los voy a decir y voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? No es que los voy a decir así corridos, pero aquí los tienen. Los subgéneros literarios más importantes son entonces la novela histórica, tenemos Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, que se desarrolla en la Inglaterra medieval y aborda la construcción de una catedral. En ciencia ficción podemos tener a Dune de Frank Herbert, una epopeya de ciencia ficción que desarrolla en un lejano futuro en un planeta desértico y trata sobre política, religión y ecología. Haciendo un pequeño paréntesis, pues no sé si usted de verdad será bastante amante sobre la literatura y si no lo conocía, pues puedo decírselo. Esto podría quedar como una curiosidad quizás, pero se dice que Star Wars es un plagio terrible de la novela de Frank Herbert Dune y pues yo pues sí lo creo. He leído a Herbert y pues lo que se hizo al comienzo de Star Wars es un plagio. No voy a decir inspiración porque no, es un plagio. Cuenta por ahí las historias que no se llegó a nada, que Herbert llegó y pues alabó el trabajo de Star Wars, pero bueno, eso será otra cosa. En fantasía, pues tenemos El Señor de los Anillos de Tolkien, una obra maestra que se desarrolla en el mundo ficticio de la Tierra Media y sigue la lucha por destruir un anillo mágico. Yo a esto le llamaría fantasía épica, mejor dicho. Tenemos misterio, este subgénero, el misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza, una novela de misterio que sigue las investigaciones de un detective llamado Méndez. En misterio también me encantaría nombrar a H.P. Lovecraft, que hace un grandioso trabajo de misterio. El thriller, El Código Da Vinci de Dan Brown, es un thriller que combina elementos de historia, arte y religión en una trama llena de suspenso. Voy a decirlo así, he leído en varios lugares que este es el peor libro de la historia. No lo he leído, para mí el peor libro es Guerra Mundial Z, pero cuando lea el Código Da Vinci pues haré la comparación. En el subgénero novela romántica tenemos Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, una novela clásica de amor y clases sociales. En la novela de terror tenemos al señor Bram Stoker con su trabajo de Drácula, una obra icónica del género de terror que presenta el famoso vampiro Conde Drácula. En poesía lírica tenemos Hoja de Hierba de Walt Whitman, una colección de poemas líricos que celebran la individualidad y la naturaleza. En epopeya tenemos la Ilíada de Homero, una epopeya antigua que narra los eventos de la guerra de Troya. Otro subgénero es el cantar de gesta, la canción de Roldán, un cantar de gesta medieval que narra las hazañas del caballero Roldán y los eventos de la corte de Carlomagno. El cantar de gesta ha inspirado mucho el movimiento de metal nórdico, pero no voy a hablar de eso. La novela de desarrollo o iniciación, tenemos por ejemplo Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, que sigue el crecimiento y aprendizaje del joven Huckleberry Finn mientras navega por el río Mississippi, un ejemplo anteriormente citado. Los cuentos de hadas, pues tenemos La Bella y la Bestia, un cuento de hadas clásico que ha sido contado de muchas maneras a lo largo de la historia y que Disney vino a arruinar. El ensayo literario, pues tenemos El arte de amar de Ovidio, un ensayo poético sobre el amor y las relaciones. La novela de ciencia ficción distópica, el ejemplo que mencionaba anteriormente, 1984 de George Orwell, una distopía que presenta un mundo totalitario y vigilado en el que se controla la información y el pensamiento. Tenemos también el subgénero fábula, que tenemos por ejemplo La Liebre y la Tortuga de Esopo, una fábula que enseña una lección sobre la perseverancia y la humildad. La novela gráfica, por ejemplo Maus de Spiegelman, una novela gráfica que relata la historia del Holocausto utilizando animales antropomórficos para representar los personajes. Dentro de estos podríamos decir que lo que más ha trascendido son la novela y el cuento. En la actualidad hay infinidad de obras y tipologías que han surgido de los cuentos y de las novelas. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis del cuento y la novela, algo que se ha desarrollado mucho a través del internet, ¿verdad? Me imagino que en los círculos literarios pues esto está más que claro, pero era una cosa que a mí me llamaba la atención. Yo no soy experto en literatura ni nada de eso.
Por ejemplo, entendiendo que el cuento es la narración breve de una historia que puede ser real o no y que cuenta con un grupo reducido de personajes y escenarios, y que en estos el argumento es relativamente sencillo, tenemos multitud de subgéneros dentro del cuento. Un cuento breve, infantil de aventuras de fantasía, por ejemplo, y tenemos El Hobbit de Tolkien, que a pesar de su extensión y la complejidad de su mundo, es considerado un cuento en ciertos círculos, porque por ejemplo, yo me di cuenta que El Hobbit fue escrito como un cuento, según lo que he leído, de Tolkien para sus hijos, y que dio la apertura para El Señor de los Anillos. Pero El Hobbit es considerado una novela o una obra de ficción narrativa en lugar de un cuento corto, ¿verdad? No tiene ninguna de las características de ser sencillo, no es un tema infantil, tiene aventura, sí, tiene fantasía, claro, pero sus espacios son muy abiertos, tiene muchísimos personajes y es bastante extensa. Por ejemplo, lo vuelvo a decir, la razón principal de esto radica en la longitud y la complejidad de la obra, así como en la riqueza de su mundo y personajes. Aunque El Hobbit puede compartir algunas características con los cuentos, como una narrativa centrada en un protagonista y una aventura, su alcance es considerablemente más grande y se asemeja más a una novela en términos de su profundidad y desarrollo de personajes, así como su extensión, ¿verdad? Los cuentos tienden a ser narraciones breves y concisas que a menudo se centran en un solo tema o conflicto central y suelen tener un número limitado de personajes y escenarios. El Hobbit, por otro lado, presenta un mundo vasto y complejo, numerosos personajes y una trama que se desarrolla a lo largo de una extensa aventura. Por lo tanto, se clasifica típicamente como una novela de fantasía en lugar de un cuento corto. La clasificación de una obra literaria puede variar según la definición y los criterios utilizados por diferentes críticos y estudiosos, y en algunos casos puede haber superposiciones o debates sobre cómo categorizar una obra específica. Sin embargo, en general, El Hobbit se considera una novela debido a su alcance y complejidad, a pesar de que comparte elementos de literatura, de fantasía y aventuras que son comunes en muchos cuentos. Bien, eso era un paréntesis que quería hacer, porque como les digo, pues cuando yo mismo me compré El Hobbit, lo compré como un cuento, pensando que era un cuento. Sin embargo, cuando lo fui leyendo, pues me di cuenta que no tenía del todo las características de uno. Bien, la novela es, digamos, el género estrella de los géneros literarios. Las novelas han adquirido tal magnitud en la literatura que podríamos decir sin equivocarnos que casi se han convertido en un género por sí solo. Y es que de la novela nacen varios subgéneros dependiendo de la temática de su escritura. Estos están relacionados con el tema que desarrollan, que cuentan con sus normativas propias. Entendemos por novela a la obra literaria en prosa, ¿verdad? En la que se narra una acción fingida en todo o en parte, o que cuyo fin es causar un placer estético en los lectores. Es la forma literaria más practicada en la actualidad. Podemos encontrar diferentes tipos de novelas en función de su temática. Por ejemplo, tenemos la novela histórica, que son aquellas en las que los acontecimientos históricos reales cobran cierta relevancia en el desarrollo de la obra y sus protagonistas no son personajes reales, aunque pueden estar inspirados en alguno. Un ejemplo de este tipo de novela sería El sombrero de terciopelo verde de Cristina Pascual, en la que el pasado cobra una gran importancia. Las novelas de ficción cuentan con una gran variedad de subtipos, como ocurre con la novela. Todas tienen en común que los personajes y el mundo en el que se desenvuelven parten de la imaginación del autor. Y a partir de este punto podemos hablar de novelas de ciencia ficción o joven adulto, ¿verdad? También, que son esas novelas distópicas y utópicas, o novelas de misterio, e incluso negras y policíacas, sin olvidar las novelas románticas, ¿verdad? Que también están ahí, o esas que mezclan algunas que estas cosas, ¿verdad? Como el caso de Crepúsculo, o también podemos hablar de los Juegos del Hambre. Dependiendo de la temática de la novela, podrás encajar tu novela en cualquiera de estos subgéneros, dentro del subgénero de la novela. Ok, en el movimiento lírico pues tenemos subgéneros también, ¿verdad? Como es lógico, en esta clasificación que vamos a denominar como antigua, vamos a encuadrar a todos los subgéneros líricos tradicionales. Entonces tenemos la oda, un poema lírico que generalmente es largo y de tono elevado, a menudo dedicado a una persona, objeto o idea. Las odas suelen celebrar y alabar su tema. Ejemplo es el escritor John Keats con su obra representativa Oda a un ruiseñor. La elegía es un tipo de poema lírico que se utiliza para expresar lamento, tristeza o pesar, a menudo en respuesta a la muerte de una persona querida.
Ejemplo, tenemos a Thomas Gray. Su obra representativa sería Elegia, escrita en un cementerio de aldea. Tenemos la sátira lírica, es un tipo de poesía lírica que critica, ridiculiza o se burla de algo o alguien a menudo, utilizando el humor o la ironía. Ejemplo sería el escritor Alexander Pope con su obra representativa El rapto del cabello. Si lo movemos un poco más moderno, no sé si decirlo así, el hip hop de Eminem es de sátira. El himno es un poema lírico que generalmente tiene un tono religioso o patriótico y se utiliza para alabar o adorar un dios, país o figura importante. Ejemplo, William Blake con su obra representativa Jerusalén. Por eso no sé si ustedes sabían que los testigos de Jehová no cantan himnos debido a esta característica que es de adorar a un dios, a un país, y la adoración no es parte de lo que es el tema de los árabes, pues sí, no sabría decirles porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que los billetes árabes no tienen caras de personas porque sería idolatría, pero es un tema que puedo desarrollar más adelante en otro podcast. Tenemos la canción lírica, que es un tipo de poema que a menudo se canta y se caracteriza por su musicalidad. Las canciones líricas pueden expresar una amplia gama de emociones y sentimientos. Ejemplo, el escritor Bob Dylan, con esa canción Like a Rose. A menudo diálogos entre pastores en un entorno rural. Ejemplo, está Virgilio con su obra representativa, Las Églogas. También tenemos el epitalamio, un tipo de poema lírico que celebra una boda o un matrimonio. Ejemplo, tenemos a John Milton con la obra Epitalamio de la boda de John Milton. El epigrama, un poema breve que generalmente es ingenioso y a menudo satírico. De este ejemplo podemos citar a Alexander Pushkin con su obra representativa Epígramas. El soneto es una forma lírica específica que consta de 14 versos, típicamente organizados en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos, y que sigue un esquema de rima particular. Ejemplo, tenemos a William Shakespeare con su obra representativa El soneto 18. El haiku es un tipo de poema breve de origen japonés que consta de 3 líneas y tiene una estructura silábica específica de 5-7-5. Ejemplo, tenemos al escritor Matsuo Basho y su obra representativa sería Un antiguo estanque y una rana saltando en el agua. Villanelle es un tipo de poema lírico con una estructura fija de 19 líneas y un esquema de rima específico. Ejemplo, el escritor Dylan Thomas con su obra Do Not Do Gentle in That Good Night. Y el poema de amor, pues es un subgénero que se centra en el tema del amor y puede abarcar una variedad de emociones. Hablamos del género dramático y pues el género dramático tiene subgéneros también. Por su parte, como hemos explicado anteriormente, este subgénero comprende a las distintas variedades del drama, entendidas como obras de teatro. Por su estructura suele presentar diálogos entre los personajes y tratan temas trágicos, cómicos o el híbrido entre ambos. La tragicomedia, por ejemplo La osadía de un autodidacta de Antonio Jiménez, es un claro ejemplo de teatro que no te dejará indiferente. Siempre se ha de constituir pensando de ser representada por diversos personajes y con un cierto orden. Podemos encontrar como subgénero a la tragedia, la comedia, el melodrama, la tragicomedia o la farsa. Entonces, en todas ellas, como decimos, será una representación de los personajes cuya diferencia estará en la temática que sigan los subgéneros. Algunos escritores destacados del subgénero teatral, pues tenemos a William Shakespeare con su obra Romeo y Julieta, una de las tragedias más famosas de Shakespeare, que narra la historia de amor prohibido entre Romeo y su amada Julieta. Tenemos a Anton Chekhov con su obra representativa Tío Vania, una obra de teatro que examina las vidas de varios personajes en una finca rural y explora temas de desilusión y anhelo. Tenemos a Henrik Ibsen con su obra Casa de Muñecas, una obra de teatro que aborda temas de género y roles sociales a través de la historia de Nora Helmer.
Tenemos a Tennessee Williams, obra representativa sería un tranvía llamado Deseo. ¡Estela! ¡Estela! Can't you hear me, Ella? You're putting me through hell, Stella! ¡Stella! ¡Ay, caramba! ¡Sabe volar! Creo que es un símbolo de que vuela hacia la locura. Quien quiera que sea, siempre he dependido de la gentileza de extraños. You can always depend on the kindness of strangers to buck up your spirit and shield you from dangers. Now here's a tip from Pat you won't regret. A stranger's just a friend you haven't met. You haven't met. Rickard! Un drama que sigue las vidas de los personajes Blanche Dubois y Stanley Kowalski por la ciudad de Nueva Orleans. Tenemos a Federico García Lorca con La casa de Bernarda Alba, una tragedia que se desarrolla en una casa de luto en la España rural y examina las tensiones entre las mujeres de la familia. Tenemos a Molière nuevamente con El misántropo, una comedia que critica la hipocresía y las convenciones sociales a través del personaje principal Alceste. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz con Los empeños de una casa, una comedia de reflexión sobre el papel de las mujeres en la sociedad colonial de México. Tenemos a Christopher Marlowe con El Doctor Fausto, una tragedia que sigue la historia del Doctor Fausto y su pacto con el diablo. Tenemos a Lope de Vega con Fuente Ovejuna, un drama que se basa en los eventos históricos reales y narra la revuelta de los habitantes de Fuente Ovejuna contra un señor abusivo. Tenemos obviamente el señor Miguel de Cervantes con El retablo de las maravillas, un entremés que critica la credulidad y la corrupción de la sociedad de la época. Bien, el otro género del que hablábamos al comienzo, de los 4 primeros, era el género didáctico, que es considerado el último subgénero en aparecer, y su principal función es la enseñanza y la divulgación de ideas. Aunque no cuentan historias ficticias, estos libros hacen una gran labor para la sociedad transmitiendo conocimientos científicos para que puedan ser entendidos por la mayor cantidad de personas. Dentro de este género, pues los subgéneros que podemos encontrar son el ensayo. Tenemos al autor Michael de Montaigne con su obra Ensayos, una colección de ensayos en los que Montaigne reflexiona sobre una amplia gama de temas sobre la amistad hasta la vanidad. La biografía, podemos citar al señor Plutarco con su obra representativa Vidas Paralelas, una serie de biografías que comparan las vidas de figuras griegas y romanas famosas como Alejandro Magno y Julio César. La crónica es otro subgénero, podemos citar a Bernal Díaz del Castillo con su obra Historia verdadera de la conquista de Nueva España, una crónica detallada de la conquista de México por los españoles escrita por uno de los conquistadores. La oratoria, podemos citar a Cicerón y su obra de Oratore, un tratado sobre la retórica y la oratoria escrito por el influyente orador romano Cicerón. El tratado científico-filosófico, podemos tener al señor René Descartes con su obra El discurso del método, un tratado filosófico en el que Descartes establece los fundamentos de su pensamiento racionalista. Tenemos la novela didáctica, podemos citar a Johann David Wyss. Su obra representativa sería Los Robinsones Suizos, una novela que representa enseñanzas sobre supervivencia y valores familiares a través de la experiencia de una familia varada en una isla desierta. El poema didáctico, otro subgénero, podemos citar a Virgilio y su obra más influyente podría ser Las Geórgicas, un poema épico en 4 libros que aborda temas de agricultura y vida rural, proporcionando enseñanzas sobre la agricultura y la vida en el campo. Estos serían los subgéneros, ¿verdad? Dentro del último género, que era el didáctico,
Pero quiero hacer otro pequeño paréntesis sobre lo que sería el manga, el cómic y la historieta. El cómic, el manga y las historietas son formas de narrativa gráfica que combinan ilustraciones con texto para contar historias. Si bien no se consideran géneros literarios en el sentido tradicional de la literatura escrita, son formas de expresión artística que pueden abordar una amplia variedad de géneros y temas. A menudo se les clasifica como medios visuales o medios de comunicación más que como géneros literarios en sí. Sin embargo, es importante señalar que el cómic, el manga y las historietas pueden abordar géneros literarios y subgéneros literarios específicos en su contenido. Por ejemplo, pueden encontrar cómics de superhéroes, ciencia ficción, fantasía, romance, terror, misterio y muchos otros géneros dentro de esta forma de narrativa gráfica, incluyendo hasta el porno. En ese sentido, actúan como vehículos para contar historias que pueden pertenecer a géneros literarios específicos. Entonces, mientras que el cómic, el manga y las historietas no son géneros literarios en sí mismos, son medios de expresión que pueden adaptarse a una amplia variedad de géneros y subgéneros literarios y han demostrado ser formas poderosas de contar historias y comunicar ideas a lo largo del tiempo. Bien. Gracias por llegar hasta acá en este viaje literario hoy en Podcast Aleatorios. Espero que hayan disfrutado explorando el fascinante mundo de la literatura y sus subgéneros tanto como yo. Y antes de despedirme, recuerde que la literatura tiene el poder de enriquecer nuestras vidas de formas inimaginables. A través de las páginas de un libro podemos descubrir nuevas perspectivas, vivir aventuras emocionantes y conectarnos con las experiencias humanas de manera profunda y significativa. Así que lo animo a que siga explorando, leyendo y compartiendo sus descubrimientos literarios con el mundo, porque en cada libro, en cada poema y en cada historia hay un tesoro de conocimiento, emoción y creatividad esperando ser descubierto. Y me encantaría que pusieran en los comentarios cuál es su libro favorito, su género literario favorito, su género literario que más odia, la peor novela que ha leído, el peor libro que ha leído, el mejor cómic que ha leído, el mejor manga que ha leído, etc. Y gracias nuevamente por estar acá en Podcast Aleatorios. No olvides suscribirte, darle like y compartir con otros amantes de la literatura. Hasta la próxima vez, que tus páginas estén llenas de historias maravillosas y que la magia de la lectura te acompañe siempre.